Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Liz Milet Parra Valencia. Pertenezco al programa de psicología de la Universidad Abierta de Distancia, UNAD. Esta actividad es del grupo de psicología comunitaria. Pertenezco al grupo 40 30 22 437. Vamos a hablar un poco del grupo a la comunidad, una revisión documental. Este análisis de problemas de los comunitarios. Eh, el consumo de sustancias psicoactivas en San José del Guaviare, una región con una combinación de dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas particulares, hace reflejo un conjunto de complejo de factores que influencian este fenómeno. Ahora vamos a hablar de estas fases. Vamos a hablar de las fases sociales. Desintegración familiar. La violencia asociada con el conflicto armado y el narcotráfico junto con la inmigración interna ha afectado la estructura familiar, lo que puede aumentar el riesgo de los jóvenes que buscan un refugio en el consumo de las sustancias psicoactivas. Escasa oferta educativa y laboral. La falta de acceso a la educación y empleo crea un entorno vulnerable para los jóvenes. La poca esperanza de mejora económica o social puede llevar al consumo como forma de escape. Estigmatización. El consumo de drogas en esta región, como en muchas otras, está rodeado de estigmas, lo que puede dificultar que otras personas que consumen busquen ayuda o tratamiento. Ahora vamos a hablar del contexto cultural. Normalización del consumo. En ciertas comunidades rurales y en áreas afectadas por la presencia histórica de grupos armados, el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente cocaína y marihuana, puede haber sido normalizado por la cercanía de la producción de estas sustancias. Rituales y usos tradicionales. Aunque no es directamente relacionado con las drogas ilícitas, el uso de plantas psicoactivas para fines rituales o tradicionales en algunas comunidades indígenas también puede coexistir con el consumo moderno, generando un cruce cultural entre usos tradicionales y prácticas modernas del consumo. Influencia de la cultura de narcotráfico. La presencia del narcotráfico y su impacto cultural en la región puede haber generado una percepción de éxito asociada a actividades ilegales, lo que afecta la forma en la que la juventud percibe su entorno y sus aspiraciones. Vamos a hablar un poco del contexto económico, el desempleo y la falta de oportunidades. Esta es la limitada diversificación económica y la dependencia histórica de los cultivos ilícitos han limitado las oportunidades de trabajo, especialmente para los jóvenes, lo que facilita su involucramiento en economías ilegales, incluyendo el consumo y tráfico de drogas. Coste social del narcotráfico. El narcotráfico ha generado riquezas en algunos sectores, pero a menudo va acompañada de violencia, inseguridad y destrucción del tejido social. Acceso barato a sustancias. Bueno, la cercanía a estas zonas de producción de drogas hace que sustancias como la marihuana y la cocaína sean más baratas y asequibles que en otras regiones del país, lo que incrementa el consumo local. Vamos a hablar un poquito más del contexto político. La presencia de actores armados, el conflicto armado con presencia de guerrillas y grupos narcotraficantes ha dejado secuelas de inseguridad y violencia. Estos grupos en muchos casos promueven el consumo y tráfico de sustancias psicoactivas como parte de su economía ilícita. Falta de inversión en prevención. Aunque existen políticas a nivel nacional, la inversión en prevención y tratamiento de adicciones es limitada en regiones rurales como San José del Guaviare, lo que deja a muchos consumidores sin acceso a programas de rehabilitación. Aunque hoy en día se han habilitado más programas de rehabilitación y muchos se han sumado a esta causa de erradicar o de combatir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y jóvenes.
puesto que últimamente en el departamento del Guaviare es más evidente y el consumo de estas sustancias en estos jóvenes. Vamos a hablar también un poco del contexto religioso. La influencia de las iglesias. En algunas zonas las iglesias católicas, cristianas, evangélicas, entre otras, han jugado un rol importante en la prevención del consumo de drogas. Las comunidades religiosas a menudo brindan apoyo a las familias y promueven campañas antidrogas, aunque su impacto depende de la penetración y confianza que tengan en la comunidad. Conflictos con creencias tradicionales. En ciertas comunidades indígenas las creencias religiosas introducidas por misioneros pueden entrar en conflicto con los usos tradicionales de plantas psicoactivas, generando tensiones respecto a lo que se considera aceptable o no en términos de consumo. Vamos a hablar también un poco de la salud comunitaria. Trastornos por uso de sustancias. El consumo de sustancias psicoactivas está relacionado con un aumento de problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, especialmente en una región que ha sido afectada por décadas por el conflicto armado. Acceso limitado a servicios de salud mental. La infraestructura para la atención en la salud mental es deficiente. En muchas áreas rurales, la falta de profesionales especializados, centros de rehabilitación y programas comunitarios deja a muchas personas sin el apoyo necesario. La estigmatización del tratamiento de adicciones. La falta de comprensión de las adicciones como un problema de salud mental en lugar de un fallo moral perpetúa la discriminación hacia quienes necesitan tratamiento y muchas personas optan por no buscar ayuda. Para concluir, el consumo de sustancias psicoactivas en San José del Guaviare es el resultado de una combinación de factores sociales, culturales, económicos y políticos. eh, Muchas gracias.